Descubrí que mi mejor amigo estaba vendiendo mis ideas como si fueran suyas. Siempre pensé que Hugo y yo éramos inseparables. Desde el primer día de universidad, nos convertimos en una dupla imparable. Compartíamos nuestras ideas, proyectos y ambiciones, soñando con cambiar el mundo juntos. Aunque nuestras personalidades eran diferentes, yo era más reservado y meticuloso, mientras que Hugo era carismático y desinhibido, esas diferencias nos complementaban. Después de graduarnos, decidimos iniciar un negocio juntos. La idea era simple pero innovadora, una plataforma en línea que conectara pequeños artesanos con compradores internacionales. Pasamos meses trabajando en el concepto, refinando los detalles y presentándolo a potenciales inversores. Fue un proceso agotador, pero valió la pena. Recibimos nuestras primeras inversiones y comenzamos a construir el proyecto de nuestros sueños. Todo parecía perfecto, hasta que una tarde, durante una reunión con un cliente, noté algo extraño en la presentación de Hugo. Usaba términos y estrategias que yo había mencionado en conversaciones privadas, pero las presentaba como si fueran completamente suyas. Al principio, pensé que era un malentendido. Hugo y yo siempre habíamos trabajado como un equipo, así que no le di demasiada importancia. Pero con el tiempo, comencé a notar un patrón. Cada vez que discutíamos ideas nuevas, Hugo las llevaba a las reuniones sin consultarme y las presentaba como propias. Un día, mientras revisaba correos electrónicos antiguos, descubrí algo aún más alarmante. Hugo había estado enviando propuestas a otros clientes usando mi nombre, pero sin mi conocimiento. Esos proyectos no tenían nada que ver con nuestra empresa. Estaba aprovechándose de nuestra confianza para construir algo por su cuenta. La confirmación llegó de la manera más inesperada. Un amigo mutuo, que trabajaba en una empresa de tecnología, me llamó para felicitarme por un supuesto proyecto que Hugo había presentado. «Es brillante, Martín. La forma en que pensaste en conectar a los artesanos con inteligencia artificial es increíble», me dijo. No tenía idea de lo que hablaba. Hugo había tomado una de mis ideas más recientes y la había presentado como suya, no solo robándome el crédito, sino también obteniendo un contrato lucrativo a espaldas de nuestra empresa. Mi corazón se hundió. Hugo, mi mejor amigo y socio, me estaba utilizando para su propio beneficio. Esa noche, decidí confrontarlo. Cuando llegué a su casa, me recibió con una sonrisa despreocupada. «¿Qué pasa, Martín?» «Pareces molesto», dijo, como si no tuviera idea de lo que estaba haciendo. «No juegues conmigo, Hugo». «Sé lo que has estado haciendo», respondí, dejando caer sobre la mesa los correos electrónicos y las capturas de pantalla de sus presentaciones. Su rostro cambió al instante. Intentó justificar sus acciones, diciendo que lo había hecho por el bien de ambos, pero sabía que eran excusas vacías. Había cruzado una línea que no podía ignorar. Hugo se quedó en silencio durante un largo momento después de que le mostré las pruebas. Su habitual carisma, que siempre había usado para salir de cualquier problema, parecía abandonarlo. Finalmente, soltó un suspiro y trató de justificarse. «Martín, no es lo que piensas. Esto no es tan malo como parece», dijo, aunque su tono delataba que sabía exactamente lo que había hecho. Solo estaba intentando expandir las oportunidades para los dos. «Tú siempre estás tan concentrado en los detalles que alguien tenía que salir ahí afuera y mover las cosas». «No intentes darle la vuelta, Hugo», respondí, manteniendo mi voz firme. «Esto no es para los dos. Todo lo que has hecho lo has presentado como tuyo. Ni siquiera me consultaste. ¿Estás usando mis ideas para avanzar solo, o me equivoco?» Hugo intentó argumentar que el contrato que había conseguido podría beneficiarnos a ambos, pero para mí ya estaba claro, no era un error ni un simple malentendido. Había tomado mis ideas intencionalmente y las había vendido como propias, todo mientras me dejaba fuera de la ecuación. Decidí investigar más profundamente. Durante días revisé los correos electrónicos y documentos compartidos que Hugo y yo habíamos acumulado desde el inicio de nuestra empresa. Cuanto más buscaba, más evidencia encontraba de que este no era un caso aislado. Hugo había estado construyendo una red de contactos y proyectos paralelos, todos basados en ideas que habíamos discutido juntos o que yo había desarrollado por mi cuenta. Incluso descubrí que uno de nuestros inversores principales estaba al tanto de algunos de estos proyectos y creía que eran iniciativas conjuntas de nuestra empresa. Hugo había llevado su traición a niveles que nunca habría imaginado.
Lo más doloroso fue enterarme de que había organizado reuniones a espaldas mías con personas que podrían haber sido socios importantes para nuestra empresa. En lugar de trabajar juntos, las había usado para fortalecer su propia posición. No estaba solo en este enfrentamiento. Algunos de nuestros compañeros y empleados comenzaron a notar las mismas discrepancias que yo. Varios se acercaron a mí en privado para expresar su preocupación. Hugo ha estado actuando extraño últimamente, dijo Clara, una de nuestras diseñadoras clave. Parece que está guardando cosas para sí mismo, y eso no es justo para el equipo. Con su apoyo, comencé a reunir todas las pruebas necesarias para desenmascararlo de manera definitiva. Sabía que enfrentar a Hugo directamente no sería suficiente, necesitaba exponerlo ante todos los involucrados, incluidos nuestros inversores y clientes. Organizamos una reunión con todos los socios e inversores de la empresa. Hugo, sin saber lo que venía, llegó con su habitual confianza, incluso llevando un informe que probablemente contenía más mentiras sobre los proyectos que había presentado como suyos. Cuando fue mi turno de hablar, presenté todas las pruebas, los correos electrónicos, los documentos, las grabaciones de reuniones y las discrepancias en las finanzas de la empresa. La reacción de los asistentes fue unánime, incredulidad y decepción. Hugo intentó defenderse, pero cada palabra que decía solo lo hundía más. Todo esto fue para el bien de la empresa, repetía, pero nadie le creía. Su traición había quedado expuesta, y ya no podía ocultarse tras su encanto. Al final de la reunión, los inversores decidieron retirar su apoyo a Hugo y respaldarme como único líder de la empresa. Fue un momento agridulce. Aunque había recuperado el control de mi proyecto, también había perdido a alguien que alguna vez consideré mi mejor amigo. La exposición pública de Hugo marcó un antes y un después para nuestra empresa. Aunque los inversores decidieron quedarse y respaldar mi liderazgo, el daño ya estaba hecho. Muchas de las relaciones comerciales que Hugo había manejado de manera fraudulenta quedaron arruinadas. Ahora enfrentaba el reto de reconstruir no solo mi reputación, sino también la confianza de nuestros socios y empleados. Hugo desapareció de la oficina después de la reunión. Durante semanas no supe nada de él, pero no tardaron en llegar los rumores. Algunos decían que estaba intentando contactar con otros empresarios para iniciar un nuevo proyecto. Otros aseguraban que había comenzado a vender información confidencial de nuestra empresa a competidores. Aunque no tenía pruebas concretas, sabía que Hugo no se rendiría fácilmente. Mientras tanto, me enfoqué en limpiar el caos que había dejado. Revisé cada contrato, cada proyecto en curso y cada relación comercial. Me reuní con los socios que aún estaban dispuestos a escuchar, explicándoles lo sucedido y prometiendo que haría todo lo posible para reparar el daño. Sabemos que no fue tu culpa, Martín, me dijo uno de los inversores. Pero tendrás que demostrar que puedes liderar esta empresa sin depender de alguien como Hugo. Una de las pocas cosas que me mantuvo a flote durante este tiempo fue el apoyo de mi equipo. Clara, nuestra diseñadora, se convirtió en una aliada clave. Todos vimos lo que hizo Hugo, me dijo. Y estamos aquí para apoyarte. Esta empresa sigue siendo tu visión. Con su ayuda y la de otros compañeros, comencé a desarrollar nuevos proyectos para demostrar que podíamos salir adelante. Decidí redoblar esfuerzos en nuestra plataforma de artesanos, esta vez con un enfoque más transparente y colaborativo. Quería que todos los involucrados sintieran que eran parte de algo auténtico, no solo una fachada como lo había convertido Hugo. Justo cuando empezaba a sentir que las cosas volvían a estabilizarse, llegó un correo que me dejó helado. Era de Hugo. El tono era agresivo y desafiante. Crees que has ganado, pero esto no ha terminado. Tengo cosas que podrían destruirte a ti y a la empresa. El correo incluía copias de documentos confidenciales que Hugo claramente había robado antes de irse. Aunque no había nada incriminatorio para mí, sabía que si los usaba de manera malintencionada, podría causar más problemas de los que ya teníamos. Mi primera reacción fue de pánico, pero decidí actuar con cabeza fría. Contacté a nuestro abogado, quien me aseguró que podíamos tomar medidas legales para detenerlo. Si intenta hacer algo con esa información, estará cometiendo otro delito, me dijo. Pero eso no quitaba el peso de la amenaza. Unos días después, recibí noticias de que Hugo había intentado vender nuestra información a uno de nuestros competidores. Sin embargo, el movimiento le salió mal. El competidor, al saber lo que había pasado entre nosotros, decidió alertarme en lugar de comprar los datos.
No quiero involucrarme con alguien como él, me dijo el CEO de la otra empresa. Esto fue el golpe final para Hugo. Su reputación quedó completamente arruinada, y nadie en la industria quería tener algo que ver con él. Aunque su caída fue inevitable, no pude evitar sentir una mezcla de tristeza y alivio. Había perdido a alguien que alguna vez fue mi amigo, pero al menos la empresa estaba a salvo. Con Hugo fuera de escena, finalmente pude concentrarme en lo que realmente importaba, llevar nuestra empresa al siguiente nivel. Aprendí a confiar más en mi equipo, a delegar y a valorar las opiniones de los demás. También me aseguré de establecer medidas de seguridad más estrictas para evitar que algo así volviera a suceder. Los días que siguieron al intento fallido de Hugo por vender nuestra información fueron un punto de inflexión. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar. Con él fuera de escena, la empresa empezó a recuperar el rumbo. Sin embargo, el impacto emocional y profesional de su traición seguía pesando en mí. Poco tiempo después, me enteré de que Hugo había intentado iniciar su propio negocio, pero nadie quiso asociarse con él. Su reputación en la industria estaba destruida, y los rumores de su comportamiento desleal se habían extendido como fuego. Al parecer, terminó trabajando en empleos temporales, lejos del mundo empresarial en el que alguna vez intentó brillar. Aunque podría haber sentido satisfacción por su caída, lo único que me invadía era una profunda tristeza. Este era alguien que alguna vez consideré mi amigo, alguien con quien compartí sueños y proyectos. Pero Hugo había elegido un camino de engaño, y ahora pagaba las consecuencias. En la empresa, la reconstrucción fue un desafío titánico, pero logramos salir adelante. Con el apoyo del equipo y la confianza de los inversores, desarrollamos una versión mejorada de nuestra plataforma. Esta vez, todo fue hecho con transparencia y un compromiso renovado con los valores que siempre quise que definieran nuestro trabajo. El lanzamiento fue un éxito. No solo recuperamos antiguos socios, sino que también logramos atraer a nuevos clientes. La empresa empezó a crecer de una manera que nunca imaginé, y aunque el proceso estuvo lleno de obstáculos, sentí que cada paso nos había hecho más fuertes. Un año después de su caída, recibí un mensaje inesperado de Hugo. Era un correo breve, casi desesperado. Martín, sé que arruiné todo. No espero que me perdones, pero solo quería disculparme. Si alguna vez puedo enmendar algo, estaré aquí. No supe cómo responder al principio. Mi instinto me decía que lo ignorara, pero una parte de mí también entendía que el arrepentimiento, aunque tardío, era genuino. Después de pensarlo mucho, decidí responder con algo simple y directo: espero que encuentres tu camino, Hugo, pero nuestra relación terminó hace mucho. Hugo nunca volvió a contactarme después de eso, y nuestra empresa siguió prosperando. Lo que había comenzado como un sueño compartido terminó siendo una lección dura sobre la confianza, la ambición y los límites. Aprendí a proteger mejor mis ideas, pero también a rodearme de personas que compartieran mis valores y visión. Me di cuenta de que incluso las relaciones más cercanas pueden ser frágiles si no se basan en la honestidad. Mirando hacia atrás, entiendo que la traición de Hugo no solo marcó el final de nuestra amistad, sino también el comienzo de una etapa más fuerte y auténtica en mi vida. Ahora sé que, aunque la confianza puede romperse, las lecciones que dejan las caídas nos permiten construir algo más sólido. A veces, perder a alguien cercano es la única manera de encontrarte a ti mismo.